Buenos días, alumnos, alumnas. Bienvenidos a nuestra clase de taquigrafía parlamentaria. Hoy vamos a seguir con la autocorrección de el integrador que vimos la semana pasada. Todavía no están corregidos los exámenes, pero vamos a hacer acá el dictado del texto, vamos a traducirlo y ustedes lo van a tener después en el aula para corroborar con sus exámenes. Así que vamos a empezar con eso, luego vamos a seguir con un tema nuevo que es prolongación de rasgos y van a tener después en el aula la actividad número 44 que es de prolongación, ¿sí? Nos va a quedar pendiente un tema más que son terminaciones, que eso después lo vamos a ver para iniciar ya con el dictado de velocidad posteriormente. Así que bueno, vamos a arrancar hoy con este quinto integrador del área de taquigrafía. También les quiero decir, antes de olvidarme, si por ahí ustedes, algunos de sus compañeros no rindió, no pudo estar en la clase de la semana pasada, que por favor se comuniquen con nosotros para ver en qué momento podemos tomarle el examen. Es importante que tengan esa nota, ¿sí? Así que escriban al mail o que se comuniquen por WhatsApp conmigo para ver si pueden rendir, en qué momento, qué día, eh, para poder tener, como les decía, esa nota. Bien, vamos con el título de nuestro texto, Dispuestos a superarse. Vamos a hacer, acá pueden ir mirando en la camarita. Dispuestos, voy a usar elipse y circulito final. Dispuestos a superarse. Acá tengo ganchito R. Marta y Humberto, nombre propio. Marta, como una excepción, generalmente los nombres no se reducen, pero en este caso sí se reduce Marta. Y Humberto, con ampliación, como tantos estudiantes del interior aspiraban elevar su nivel de inteligencia. Fíjense cómo acá tenemos in chiquitito, inte, leo acá, ligencia. Y labrarse un porvenir venturoso. En este ven chiquitito tengo venturoso, coma. Pero se encontraron ante la carencia, ante chiquitito, la carencia con superposición del ganchito N, con escape grueso, porque termina con dos vocales, carencia de casas de altos, voy a abreviar, voy a reducir, estudios, coma. Lo cual, fíjense que lo cual yo lo voy a hacer todo junto, si ustedes lo hicieron separado está bien también. Lo cual, ¿sí? Los impulsó, lo cual los impulsó con ampliación de ganchos a emigrar
hacia la cuenca del Río de la Plata, y Río de la Plata sí es abreviatura también. Fíjense cómo vamos a escribir Río de la Plata. ¿No? Río de la Plata. Punto seguido. Juntos reunieron el importe para los pasajes ferroviarios. Ese es el primer párrafo. Vamos con el segundo párrafo. Ella soportó con fortaleza, forta, fíjense, for chiquitito, al igual que su hermano, coma, los sacrificios y privaciones, privación, fíjense, privación, y le agregó el circulito. El circulito me indica que está en plural. Por la abreviatura, falta de recursos. Punto seguido. No obstante, abreviatura, no obstante, se adaptaron, adaptaron y, hicieron frente a los obstáculos e infortunios, que también habíamos escrito infortunios con la partícula in, que es el puntito, infortunios. Sin titubear. Sin titubear. Acá dice titubear. Hago una sola T reducida. Coma, al pensar en las ventajas, ustedes pueden abreviar y escribir venta chiquitito, pero si escribieron ventajas, toda la palabra está bien, ¿sí? Las ventajas que el título profesional les reportaría. Reportaría. Si ustedes le escriben toda la palabra y eso les facilita la lectura, está bien, se considera que también está bien, ¿sí? Uno a veces utiliza las reducciones cuando hacemos dictado de velocidad, justamente porque eso nos abrevia en el tiempo. Entonces, en ese apuro por querer escribir esa palabra, si nosotros lo vamos a poder leer, podemos reducir. En el caso en que no podemos leer, entonces ahí nos conviene, bueno, si tenemos tiempo, escribir toda la palabra para facilitar la lectura. Reportaría. Ese es el segundo párrafo. Bien. Nunca estaban ausentes en las cátedras, fíjense que acá, como reducimos. Y aunque alguno
de ellos presentara mal semblante, siempre se hallaban prontos para tomar sus apuntes. El siguiente párrafo, las épocas que vivieron, coma, por instantes. Fíjense cómo escribimos instantes. Problemáticos. Problemáticos. Problemáticas. Finalizaron. Finalizaron. ¿Mm? Finalizaron. Acá hago terminación ralnal. Con el éxito de los muchachos que se graduaron y alcanzaron la meta triunfalmente. ¿Sí? Ese fue el dictado de nuestro integrador. ¿Mm? Hola, buen día, profe. Sí, buen día, hola. Ahí cuando dice que es la última oración, Sí, yo le puse con escape, que que se, sé, claro que sí, sé está bien, pero que sé quedó como una abreviatura, ¿m? Y queda así. Entonces, si uno se acostumbra a que como abreviatura a escribirlo de esta forma, ese sería lo correcto, pero si vos le haces con escape también está bien. Siempre bueno, escribilo con escape entonces, ¿entendés? Pero la abreviatura que nos dicen en nuestros libros, en nuestra guía, es ajá, esta. sin escape, bien. ¿Alguna otra duda con alguna otra palabra que les haya quedado por ahí? Bueno, vamos a arrancar entonces. De todas formas, como les decía, van a tener ustedes en el aula la autocorrección y bueno, más adelante sus notas. Bien, vamos a arrancar con el tema que hoy nos ocupa, que es prolongación de rasgos. Prolongar, como vemos en pantalla, significa trazar un rasgo a la mitad más larga de su tamaño normal. Ustedes recuerdan que cuando vimos reducciones, nosotros dibujábamos el rasgo eh, a la mitad, a la mitad de su tamaño, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es alargarlo. Nosotros lo reducíamos, ahora lo vamos a alargar, como que tiene una doble longitud el rasgo que tenemos que hacer. Recuerden siempre que más o menos de 3 o 4 milímetros es el trazo de cada rasgo, ¿sí? Fíjense que nos dice que la prolongación de los rasgos consiste en darles doble largo de su tamaño normal. ¿Mm? Entonces ahí vamos a ver la diferencia en el trazo. Se les llama sílabas implícitas porque indirectamente quedan representadas por la prolongación del rasgo que le antecede. ¿Sí? ¿Cómo me voy a dar cuenta yo entonces que existe otro rasgo? Porque lo voy a prolongar, lo voy a prolongar. Entonces, lo que voy a prolongar es el rasgo que le antecede y el rasgo que no se dibuja, ¿m?
Es lo que vamos a ver ahora, a qué sílabas pertenecen. Por regla general, la prolongación de un rasgo significa que a la sílaba que él representa le sigue otra sílaba, que puede ser TR, una sílaba mixta, que puede ser T vocal R, puede ser directa doble TR vocal, o también en algunos casos, más pocos, vamos a encontrarnos con palabras con sílaba mixta de vocal R. O sea, esa sería la base de nuestro tema de hoy de la prolongación de rasgos. Entonces tenemos que el rasgo prolongado indica que le sigue la sílaba no dibujada, ¿sí? Con los ejemplos se van a dar cuenta cuando veamos las palabras, ¿sí? Antes teníamos en reducción que yo lo hacía más chiquitito y eso me indicaba que ese rasgo chiquitito, a ese rasgo chiquitito le seguía una T vocal o una D vocal. ¿Recuerdan? Acá lo que vamos a hacer es prolongarlo, hacerlo más grande, de doble longitud, y eso que me va a indicar que le sigue estas sílabas que yo les decía que pueden ser la sílaba mixta vocal TR, la sílaba doble TR vocal y también D vocal R, ¿sí? Y fíjense en qué casos vamos a prolongar. En los rasgos rectos solamente cuando terminan con ganchito N. Acá vamos a ver en este cuadrito que tenemos acá en la camarita. Entonces, prolongar es trazar un rasgo una mitad más larga de su tamaño normal, nos dice, ¿sí? Que sería el rasgo prolongado. Y eso nos va a indicar que le sigue una sílaba no dibujada. Esa sílaba no dibujada es la que queda implícita, la que no se ve. ¿Para qué rasgos? Para TR vocal, T vocal R o D vocal R. En los rasgos rectos, como les decía, se prolongan cuando terminan con ganchito N solamente. Fíjense, y acá tenemos los rasgos rectos con ganchito N. Vamos a trazarlos para que ustedes vean. Fíjense, los rasgos rectos, el ganchito N sabemos todos que van a la izquierda. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a prolongar, voy a prolongar, lo voy a hacer más largo, ¿sí? A estos rasgos rectos. ¿Cuándo? ¿En qué palabras? Cuando terminan con, cuando en la sílaba anterior tenemos ganchito N. Y fíjense, acá tenemos ejemplos en la camarita, en este cuadernito. Adentro, fíjense cómo lo vamos a hacer adentro. Esta sería la sílaba no dibujada, ¿sí? Adentro me va a quedar en segunda posición por la E, que me marca la posición, me va a quedar. Dibujo la A y hago prolongado mi rasgo DEN. ¿Qué me va a indicar al hacerlo de doble longitud? Que le sigue esta sílaba TR vocal. Adentro voy a escribir de esta forma. Fíjense, contrario. Estamos hablando de todos los rasgos rectos en este caso. Contrario, yo voy a hacer ampliado mi rasgo recto con contra, ahí ya dice contra, ¿sí? Grió. Fíjense que esto es lo que no dibujo, lo que queda implícito, ¿sí? Preguntar. Voy a hacer preguntar ampliado. Pre hago normal. Gun hago ampliado y eso me va a indicar que esta sílaba queda implícita, no se dibuja
T vocal R. ¿Se entiende? Redentor. Fíjense que yo hago normal. Dentor lo voy a hacer ampliado y voy a escribir dentor. En esta sílaba, en este rasgo, yo voy a tener la prolongación. Tor no se dibuja, pero ¿qué me va a indicar que le sigue T vocal R? Esta sílaba, este rasgo ampliado, prolongado. Responder, fíjense que voy a hacer re normal, responder. Me va a quedar así. Entender, fíjense que todos tienen N. Acá tenemos NT-R vocal, NT-R vocal, NT vocal R. Fíjense que ahí en pantalla como me dice que se prolongan cuando tienen ganchitos N y que cuando son sílabas mixtas o también pueden ser sílabas dobles. Acá tenemos sílabas mixtas, acá tenemos sílabas dobles. Sílabas mixtas, ¿sí? Y acá tenemos con D vocal R. Responder también termina con N. Entender, fíjense, en normal. Tender, me va a quedar prolongado, ten. En redentor, bueno, acá tenemos redentor, lo mismo, redentor, ¿sí? Esto es con ganchitos, perdón, los rasgos rectos cuando terminan con ganchito N. Y en los rasgos curvos voy a prolongar siempre. Voy a prolongar siempre. Entonces, en los rasgos curvos, sí lo voy a hacer ampliado. Lo voy a hacer ampliado, lo voy a hacer ampliado. En los rasgos curvos, cuando yo tengo palabras con estas sílabas, lo voy a agrandar, lo voy a prolongar siempre. En los rasgos rectos solamente cuando terminan con ganchito N. Y en los curvos siempre. Después vamos a ver un cuadro donde van a entender mejor. Y vamos a hacer esas palabras que tenemos ahí. Fíjense como ejemplo, sílaba mixta. Fíjense que todos estos ejemplos son palabras con rasgos curvos. ¿Ven? Amputar, por ejemplo. Vamos a hacer amputar. Acá que tengo vocal, tengo MP y tengo vocal. ¿Cuál me indica la posición? La primera vocal, o sea, esta. Esta palabra va en primera posición. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? ¿Qué tengo acá? Tengo una sílaba mixta. T, vocal, R. Esta es la sílaba que no se va a dibujar, que queda implícita. Por eso el rasgo, la palabra, me va a quedar solamente amputar, así, ampliado, en primera posición, porque esta es la que me indica la posición en un bisílabo, esto es un bisílabo, la A me indica la posición cuando tengo MP y MB, la primera vocal, ¿recuerdan? Es grueso, yo sé que el rasgo MP, MB es curvo grueso, y en amputar, entonces, lo que hago es prolongar, y eso me va a indicar a mí que le sigue una sílaba T vocal R, o que puede ser TR vocal, ¿sí? Y en algunos casos, como les decía, D vocal R. Vamos a hacer otro ejemplo, someter. Someter. Fíjense que es en tercera posición, someter. Acá tengo rasgo curvo y me va a quedar así, someter. Ampliado, prolongado. Este rasgo
que yo tengo acá prolongado tiene que ser mucho más grande que lo normal. O sea, fíjense, la mitad, más de la mitad de su tamaño normal, nos dice la regla. Someter, entonces, lo voy a hacer de esta forma. Fíjense que si yo, vamos a suponer que escriba suma, ¿m? Vamos a hacer un ejemplo con suma. Suma, yo también voy a hacer así, pero ¿qué pasa con suma? Está en tercera posición, tengo la M con la A, que es un rasgo curvo, fino, igual que acá, pero ¿qué pasa? Yo ahí digo suma, ¿por qué? Porque el trazo es pequeño, no tengo esta prolongación. Yo sé que al ser más grande mi rasgo acá, le va a seguir esta sílaba, ¿sí? Suma lo voy a hacer normal, en cambio someter, que también está en tercera posición, debajo del renglón, va a ser prolongado. Vamos a hacer la palabra admitir. Admitir. Fíjense que acá hago la A gruesa, ad, eso me indica que está implícita la D, admitir, la M. Este es el rasgo que no voy a trazar, que queda implícito. Voy a hacer la M prolongada y lo voy a hacer en segunda posición. Acá someter está en tercera posición. Y fíjense las características de estas palabras: amputar, someter, admitir, terminan en tar, ter, tir, ¿ven? Y en esos casos yo puedo prolongar. ¿Ven esa particularidad que tienen estas palabras? Vamos a hacer relatar, relatar. Fíjense que acá también tengo la sílaba mixta, T vocal R, T vocal R, tengo T vocal R, y esto lo voy a hacer re normal, así re, rasgo normal, latar, relatar, relatar, relatar. En alternar también puede estar en medio de palabras, exactamente, Jessica, verbos en infinitivo, muy bien, ar, er, ir, muy bien. Fíjense que en la palabra alternar, yo voy a hacer, acá tengo la sílaba que no voy a dibujar, la sílaba implícita, T, vocal, R. Voy a prolongar al, lo voy a hacer grande al. Alter, ahí dice alternar. Alternar, alternar. ¿Sí? Vamos más abajo con otros ejemplos. La sílaba directa doble TR vocal. Y ahí tenemos en letra el ejemplo, fíjense, letra, que voy a ampliar la L con la E. Ese es lo que voy a prolongar, perdón. Fíjense que acá, esta es la sílaba que yo no voy a escribir, la sílaba implícita. TR vocal, en este caso. Letra, la voy a hacer simplemente le. Filtro, filtro, ampliado. Deletrea, deletrea, voy a hacer D, normalmente, letre, y hago la A final. ¿Se entiende? Acá creo que tengo rasgos curvos. Fíjense cómo vamos a hacer los rasgos curvos. Acá tenemos más ejemplos que me dice que los rasgos curvos se prolongan siempre. Votar, rasgo curvo, en tercera posición, votar, voy a escribir así. No voy a escribir tar, voy a escribir simplemente vo, prolongado. Altar, al, prolongado. Néctar,
La C es como que queda también implícita. Y yo néctar voy a escribir ne simplemente. ¿Ven? Este es fino, el rasgo N vocal fino. En segunda posición. Al hacerlo prolongado me va a dar a mí la pauta de que le sigue T vocal R o TR vocal. Como en este caso, fíjense que néctar y neutro. Y yo lo voy a escribir de la misma forma. Néctar y neutro. Acá tengo una sílaba mixta, acá tengo una sílaba mixta, una sílaba directa doble. Fíjense cómo se escriben de la misma forma. Voy a tener en cuenta el contexto de la oración para saber si la palabra es néctar o es neutro, porque voy a escribir de la misma forma. Acá tengo TR vocal y acá tengo T vocal R. Que esto no lo dibujo, queda implícita en la sílaba anterior. Queda implícita en la sílaba anterior. ¿Ven? Votar no dibujo, queda implícita en vo. Altar, tar no dibujo, queda implícito en al. ¿Entienden? Yo voy a prolongar la sílaba que le antecede. Filtro me va a quedar de esta forma. Prolongado. Ultra, en tercera posición, esto no dibujo y prolongo ul. Vientre, voy a hacer bien prolongado. En salitre, voy a hacer salitre. Me va a quedar así. Esto es lo que yo no voy a dibujar, lo que yo no trazo. ¿Se entiende? Ventrículo. También voy a hacer ventrículo. Ventrículo. Fíjense que me va a quedar ventri. ¿Ven cómo voy a hacer? Este va a ser normal, estas dos sílabas que le siguen. Pero esta es la que no voy a escribir y esta es la que voy a prolongar en segunda posición. ¿Sí? Seguimos con los ejemplos. Lo mismo letra y litro. Fíjense que letra y litro también voy a escribir de la misma forma. Los dos en segunda posición, los dos prolongados. ¿Cómo voy a saber si la palabra que voy a traducir es letra o es litro? Por el contexto de la oración, ¿sí? Filtro, deletrea, ultramar, ya hicimos. Y en algunos casos, como les decía, ya no tantos tenemos, vamos a ver después en el cuadro, la palabra validar. Validar, fíjense, voy a hacer va, está normal, en primera posición, lidar, prolongado. Y yo les exagero para que ustedes vean bien. Reprender. 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 Elevador. Normalmente como siempre escribimos, elevador. Empadronar, normal, empadronador, empadronador. Empadronador. Fíjense, lo mismo acá. Esta es la sílaba, el rasgo que yo no voy a dibujar y lo que hago es prolongar este, L, I. En este caso, pren es el que voy a prolongar, en este caso, dor no escribo, voy a prolongar va, y en este caso no voy a escribir dor y voy a prolongar na. ¿Sí? Y vamos a ver este cuadrito que tenemos acá.
en qué casos se aplica. Fíjense que en estenogramas de 2 rasgos y en estenogramas de más de 2 rasgos. Siempre vamos a aplicar la prolongación cuando tengamos sílaba TR vocal. En estenogramas de 2 rasgos con estos ejemplos, fíjense, nutria, infiltra, metro, litro, vítreo. Fíjense que yo separo en sílabas, son 2 rasgos, nutria. Infiltra, no se considera rasgo, sino que está ya con el puntito. Nosotros vamos a señalizar que ahí dice in, con la partícula in al comienzo, entonces infiltra. Fíjense cómo escribimos. Lo vamos a hacer acá también para que ustedes vean el trazo, nutria. Nutria, voy a hacer nu y la A al final. Este es lo que queda implícito y lo que voy a prolongar es nu. Infiltra, ¿sí? Fíjense que en segunda posición, puntito in, partícula in, infiltra. Este es la sílaba no dibujada y este es el rasgo que voy a prolongar. El rasgo que le antecede es el que voy a prolongar. Infiltra, entonces me va a quedar así. Metro, fíjense, simplemente, me. Litro, ya vimos como letra. En vítreo, fíjense que vítreo, le voy a colocar la vocal final, vítreo, me va a quedar así. Este es lo que yo no dibujo, la sílaba implícita, y lo que voy a prolongar es vi, ¿sí? Después tenemos, en estenogramas de más de 2 rasgos, matrícula. ¿Ven cómo me queda más grande que los otros rasgos? Matrícula. Ese es como el ejemplo que decía Nati, ventrículo. Bueno, matrícula. Fíjense, hago ma prolongado y los otros rasgos normales. Este es el rasgo que no se dibuja y ma es la que prolongo en primera posición. Deletrea, ya vimos, vitrina también, en un rasgo en un estenograma de más de 2 rasgos, vitrina me va a quedar. Vitrina me va a quedar vitrina, 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 ¿sí? Ustedes todos estos ejemplos háganlo, hojas enteras si es necesario, hablando así como en voz alta, como para que se les quede, para que puedan trazarlos después sin problemas. Repítanlos varias veces. Ególatra. Ególatra. Fíjense que TR vocal es lo que yo no voy a dibujar y lo que voy a prolongar es la sílaba la. Acá esta palabra va en tercera posición porque es la O la que me indica la posición, no la primera vocal, es la O. Acuérdense que las vocales no marcan posición, es la vocal que le sigue la que me indica la posición. Entonces acá ególatra va en tercera posición, ególatra. Idolatría, ahí tenemos otro caso con idolatría. Fíjense que acá tenemos tercera posición
por la O. Y acá también. Esta O es la que me indica la posición, no la I, igual que acá. No la E. Es la segunda vocal la que me indica posición en esta palabra, porque las vocales nunca marcan posición. Entonces acá también va en tercera posición y do, la, tri, a. Y do normal. La tría, fíjense que hago la vocal final. ¿Se entiende? Vamos más abajo. Y ahí tenemos la sílaba T vocal R. La T vocal R, fíjense que cuando la sílaba T vocal R o la sílaba anterior no lleva dos vocales, entonces sí podemos prolongar. ¿Cómo aceptar? ¿Qué pasa cuando tenemos dos vocales? Cuando a la sílaba T vocal R le anteceden dos vocales, como en aceitar, fíjense, o efectuar. Entonces ahí no voy a poder prolongar, voy a tener que escribir toda la palabra. Vamos a hacer estos ejemplos. Aceptar. Aceptar y vamos a hacer aceitar. Fíjense, acá tengo una sola vocal, la P, como ustedes saben, queda implícita también, y acá tengo T vocal R, y acá tengo T vocal R. En este caso, yo lo que voy a hacer es prolongar esta sílaba. Vocal, S vocal, que como todos sabemos, es esta. Gruesa, curva, y la voy a hacer así. Y acá dice aceptar. ¿Sí? En la palabra aceitar, tengo dos vocales que le anteceden, la E y la I. Le anteceden al rasgo T vocal R, estas dos vocales. Acá también tengo vocal, S vocal. Por más que se escriba con C, ustedes saben que el rasgo es vocal, S vocal. Y entonces, ¿qué pasa en estos casos? No voy a poder prolongar, voy a escribir toda la palabra en primera posición, porque acá es la A. En los bisílabos, sí, la primera es la que me marca la primera vocal, me marca la posición. ¿Recuerdan eso? Marca posición. Entonces, acá la A es la que me marca posición y voy a hacer aceitar, aceitar, ganchito R, aceitar. Y fíjense que en el caso de efectuar, tampoco voy a hacer la prolongación. Voy a escribir toda la palabra, efectuar. Acá tengo dos vocales que le siguen. Voy a escribir efectuar. ¿Esto por qué? Y porque voy a poder leer, voy a poder leer cuando tenga que escribir este tipo de palabras. Yo, si hago la prolongación, se me dificulta la lectura y la traducción. Entonces, tenemos que esta regla hay que cumplirla, aceptar y aceitar. Y después tenemos otros ejemplos como juntar, con la sílaba T vocal R, y saltar. Vamos a escribir juntar. Juntar, acá lo que voy a prolongar es juntar, es la sílaba implícita no dibujada, y
En tercera posición me va a quedar así. Lo mismo saltar. Fíjense, saltar. Ahí lo ven. Esto cuando tengo dos estenogramas de dos rasgos. Cuando tengo, por ejemplo, estas palabras de más de dos rasgos, frecuentar, comprometer, permutar, accidentar, relatar, limitar, ¿sí? Fíjense que son palabras con rasgos curvos, con rasgos curvos. Cuando tengo el rasgo recto termina en N como en accidentar, que sí lo puedo prolongar. Ahí ven el trazo de estas palabras. Frecuentar también termina en N, sí lo puedo prolongar. Voy a hacer fre normal, vamos a hacer acá, frecuentar. ¿Sí? Comprometer, comprometer. Permutar, chiquitito per, normal, mutar. Accidentar, en primera, accidentar. Relatar y limitar. Así me van a quedar estas palabras de más de dos rasgos. Y más abajo tenemos algunos ejemplos con D vocal R. Cuando le antecede el rasgo vocal N, puedo prolongar. Y que no existan dos vocales, me dice la regla. Y fíjense en la palabra hundir, andar. ¿Qué pasa en estas palabras? Tengo vocal N, le antecede a D vocal R. En estos casos sí voy a poder prolongar. Me va a quedar hundir prolongado en tercera posición. Me va a quedar andar de esta forma, andar en primera posición, porque acá tengo vocal N. Acá tengo D vocal R. Y esta es en primera posición. Hundir, andar, extender. Fíjense cómo vamos a escribir extender con elipse. Extender. Yo lo que voy a prolongar es esto. La sílaba que le antecede a la sílaba de vocal R. Y me va a quedar de esta forma, extender. ¿Sí? Acá tengo de vocal R. En encender, también, encender, voy a obtener la partícula en con circulito y acá tengo vocal N. ¿Ven? Acá también tengo vocal N. La regla me dice que cuando le antecede el rasgo vocal N a la D vocal R, yo sí voy a poder prolongar. ¿Ven? Le antecede vocal N, vocal N, vocal N, vocal N a estas palabras. Entonces, encender voy a trazar de la siguiente manera. Encender. ¿Sí? Y también voy a poder prolongar en palabras que se encuentren a partir del tercer rasgo, me dice la regla, como en prescindir, desprender, conmovedor y razonador. Fíjense que estas palabras tienen más de 3 sílabas, más de 3 sílabas, y cuando la última está en la tercera sílaba, yo voy a poder prolongar cuando tengo D vocal R. Vamos a hacer los ejemplos. Prescindir,
me va a quedar. Prescindir. Desprender, voy a hacer normal, acá tengo superposición de ganchito R. ¿Mm? Desprender. Conmovedor. Fíjense, con, prefijo con. Mo, lo escribo normalmente, y vedor me queda ampliado. Esto no voy a escribir, esta es la sílaba no dibujada de vocal R. Lo que voy a prolongar es el rasgo V corta E, en este caso. Y razonador, el último ejemplo, razonador, me va a quedar razonador. ¿Ven? Esta es la sílaba que yo no voy a escribir, acá tampoco, y voy a prolongar la que le antecede. Más abajo, acá fíjense bien esta parte que tenemos, que nos dice que cuando tenemos un rasgo inicial, vocal S, más T vocal R, podemos prolongar. Cuando tenemos un rasgo inicial, vocal S más TR vocal, vamos a hacer elipse mayor, ¿sí? Cuando las palabras entonces empiecen con, como vemos en estos ejemplos, externo, 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 o estorbo. Acá que tenemos, fíjense que tengo vocal S, en este caso es X, pero nosotros en el sonido utilizamos como que es S. Acá tenemos vocal S. Estas palabras comienzan con vocal S. Ese es el rasgo inicial. Y después, ¿qué le sigue? T vocal R. T vocal R. ¿Sí? En estos casos, sí voy a poder usar prolongación. Sí voy a poder hacer la prolongación. Fíjense, externo me va a quedar ester, no. Ester, no. Estorbo me va a quedar estorbo. Estorbo. ¿Ven? En estos casos, cuando la palabra comience con vocal S y le siga T vocal R, sí prolongo. ¿Qué pasa cuando la palabra comienza con vocal S y tengo TR vocal, como en estreno o estribo? Fíjense que acá la palabra comienza vocal E, vocal, comienza vocal S también. Pero acá que tengo TR vocal, TR vocal. Acá tenía T vocal R. Acá tengo TR vocal. ¿Qué pasa con estas palabras? Voy a utilizar elipse mayor. Estreno, estribo. Ustedes saben que cuando tengo elipse mayor, la que me marca posición es la primera vocal. Entonces, por eso van estas dos palabras en segunda posición. Entonces, cuando tengo vocal S, T, vocal R, sí voy a usar prolongación. Y acá lo que voy a usar es elipse mayor. Elipse mayor. ¿Se entiende? Este cuadro después lo van a mirar bien y van a hacer los ejemplos. Es como, por ejemplo, voy a hacer una palabra más corta para que ustedes lo entiendan. Estar y extra.
Fíjense que estar sí voy a usar prolongación y estar voy a escribir así. En cambio extra voy a usar elipse mayor. ¿Se entiende? Acá tengo T vocal R y acá tengo T R vocal. La palabra comienza con vocal S. Acá sí uso prolongación y acá uso elipse. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando tengo un rasgo inicial vocal N más T vocal R y más TR vocal? Fíjense que cuando tengo vocal N más T vocal R, sí voy a poder usar prolongación. Y cuando tengo vocal N más TR vocal, voy a usar ampliación de ganchos. Vamos a ver con el ejemplo. En la palabra internado, interlínea, vamos a hacer los dos ejemplos, interlínea, y en la palabra entrenado, y en la palabra entre línea. Bien, fíjense, acá tengo rasgo inicial, vocal N. Acá también vocal N. Más, nos dice, TR vocal. T vocal R. Acá tengo ter. Acá tengo T vocal R. Acá tengo TR vocal. Y acá tengo TR vocal. ¿Sí? Tre. Acá tengo ter. ¿Me siguen? En este caso, inter, sí voy a usar prolongación. Sí voy a usar prolongación. Pero en este caso, voy a usar ampliación de ganchos. Ampliación de ganchos. Y vamos a escribir las palabras. Internado me va a quedar con prolongación inter. Y esta terminación nado, que todavía no la dimos y la vamos a dar cuando demos terminaciones, existen palabras que terminen en nado, nido, nidad y se representa con una rayita oblicua al lado, al final del estenograma. ¿Ven? Esta rayita oblicua a mí me indica que dice nado. Después lo vamos a ver en profundidad cuando demos terminación. Internado voy a escribir internado. ¿Mm? Interlínea voy a escribir prolongado, línea. Interlínea. Y en cambio, entrenado, fíjense que lo voy a hacer con ampliación de ganchos. También comienza con vocal N, pero acá tengo TR vocal. Entonces, acá voy a hacer ampliación de gancho, nado. Hago la misma terminación que acá. La rayita oblicua. Nado, nado con ampliación de gancho. Entre línea, miren cómo me va a quedar entre línea. ¿Sí? Fíjense, inter y entre. Entonces, ustedes háganse en su cabeza que inter siempre prolongación. Entre, ampliación. ¿Sí? Por ejemplo, si yo escribo internacional, vamos a ver, internacional, ¿qué voy a usar? Prolongación de rasgos. Internacional. ¿Mm? Voy a hacer ampliado, nacional. ¿Sí? Entre líneas vimos otra palabra con entre, a ver, no se me ocurre ahora,
entre, por ejemplo, intruso, fíjense, intruso, si yo escribo intruso, voy a escribir con ampliación de gancho, intruso. Me va a quedar de esta forma, ¿sí? Intruso. También tengo vocal N, también tengo TR vocal, pero yo lo voy a hacer con ampliación de gancho. Entonces, inter, todas las palabras que tengan, que comiencen con inter, prolongamos. Todas las palabras que comiencen con entre, intro en este caso, ampliación de gancho. Muy bien, seguimos. Fíjense qué es lo que hacemos, como veíamos en las reducciones, cuando tenemos palabras en plural y sus derivados. Se indican agregando al rasgo prolongado el círculo que corresponde. Y vemos ahí los ejemplos. Domadores, ¿ven? Do normal. Madores, le agregamos el circulito, termina en S, es plural. Domadores, entonces, do normal. Mador va a ser así. Y si son domadores, le agrego el circulito. En divertirse, yo voy a escribir di, normal, vertir. Ahí dice divertir. Pero si le agrego C, como termina en vocal, es circulito con escape. ¿Se entiende? Divertirse. En letras, letra singular es sin circulito y letras le agrego el circulito. En filtrases, fíjense que tenemos al final círculo mayor. Filtra, ahí dice filtra. Ses. En redentores, yo si escribo redentor voy a hacer redentor. Pero si digo redentores y le agrego el circulito y le tapo ahí, fíjense cómo le tapo, les voy a superponer al ganchito N. Redentores, redentores. Si yo digo militar, me va a quedar militar, ahí dice militar. Y si dice militares, le agrego el circulito, ¿sí? Plural, singular y sus derivados. Más abajo tenemos las reglas de perfeccionamiento, que esto también es para que lo tengan en cuenta para diferenciar los términos contra y contar. El primero se traza con prolongación y el segundo con prefijo, al igual que sus derivados. Eso nos dice esta regla, que la palabra contra voy a escribir con prolongación. En cambio, contar voy a hacer con prefijo, con en primera. Como el prefijo no marca posición, voy a utilizar esta A y la voy a hacer de esta forma en primera posición. Acá tenemos contra en tercera posición, debajo del renglón. Y después tenemos unas excepciones. En los nombres propios Londres, Alejandro y derivados se traza la prolongación. Fíjense que nosotros vimos que podemos prolongar cuando tenemos de vocal R y no de R vocal. Fíjense que en este caso nosotros no tenemos. Acá sí podemos, en el cuadrito que vimos anteriormente sí podemos prolongar, pero de R vocal no. Pero ¿qué pasa? En estos nombres, en estas palabras sí vamos a poder hacer. Fíjense que en Londres, Londres, acá tenemos de R vocal. Sin embargo, Londres sí voy a poder prolongar y voy a escribir Londres de esta forma. Londres, Londres, ¿sí? Me va a quedar así. Eso es como excepción. Y también como excepción, Alejandro, Alejandría, Alejandrito,
todos esos nombres que los derivados de Alejandra, Alejandro, yo voy a poder prolongar. Me va a quedar Alejandro o Alejandra. Me va a quedar de esta forma. Ale, normal, Jandro, así, ampliado. En Alejandría le agrego la vocal A al final. Como son todos nombres propios, van con comillitas. Después tengo que del estenograma Víctor se forma la palabra Victoria. Víctor va a ser Vic, nada más. Y Victoria, le agrego la A. Acá dice Víctor y acá dice Victoria. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo voy a prolongar acá? La B. ¿Y qué es lo que no voy a dibujar? La T vocal R. Y acá lo mismo. Y después tenemos las abreviaturas. Mientras tanto, en contra, vender, que vamos a escribir también de esta forma, vender, consumidor y aviador, para que ustedes anoten y practiquen. ¿Sí? Mientras tanto es una palabra que se usa muchísimo, entonces en los dictados yo voy a hacer mientras tanto, voy a hacer todo junto. Mientras tanto. Y después las otras palabras, en contra me va a quedar en normal, contra largo. En contra. Vender, consumidor y aviador. Estas son algunas abreviaturas que tienen que ver con el tema de hoy, así que cópienlo en sus cuadernitos y practiquen.